Empezamos entonces con la clase. Por ahí me preguntaba Javier que cuál es el archivo PowerPoint que vamos a usar hoy. Ya está en el aula virtual en la unidad 5. Hoy vamos a empezar con unidad 5 y vamos a estar trabajando la teoría cuántica. Entonces ahí está la presentación. Pero antes de comenzar con el tema 5, habíamos quedado pendientes todavía de finalizar un aspecto rápido del tema 4. Habíamos hablado de los balances de tipo redox y habíamos visto los balances ácidos, pero no hemos visto los balances básicos todavía. Entonces, vamos a trabajar rápidamente con los balances básicos. La vez pasada yo les conté que realmente este balance básico pues, es muy sencillo, es muy similar al balance ácido. Entonces van a ver que lo resolvemos rápidamente. Vamos además, yo tenía aquí esta ecuación escrita, vamos a cambiarla un poco. Voy a quitar esta. Y vamos a hacer esta ecuación que dice óxido de manganeso más ion clorato. Segundo, chicos. Listo. Esta especie forma el permanganato más ion cloruro. Muy bien, y vamos a balancear esa reacción en medio básico. Todo el procedimiento, chicos, todo el procedimiento es igual al balance ácido. Lo único que va a cambiar es el último paso. Entonces, recordemos que aquí, primeramente, teníamos que identificar cuáles eran los estados de oxidación de cada una de las especies involucradas. Por aquí tenemos manganeso, esto lo habíamos trabajado bastante en la clase anterior. Por aquí tenemos que este manganeso, cuando está en el óxido de manganeso era más 4, eso lo habíamos calculado, y para el permanganato era un estado de más 7, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí una especie que está cambiando su estado de oxidación. Luego tenemos ahora el clorato. Por acá en el clorato tendríamos oxígeno con una carga de menos 2, multiplicado por 3 sería menos 6 total en esa carga. Entonces, para que este cloro tenga la carga que necesitamos, vamos a hacer una pequeña ecuación. X va a ser mi carga del cloro multiplicado por el subíndice del cloro, y a eso le vamos a sumar menos 2, que es la carga del oxígeno multiplicado por 3, y eso sería igual a menos 1. Eso es lo que nos tiene que dar esa suma. Entonces tenemos X, aquí sería menos más bien. X menos 6 es igual a menos 1, despejamos X y igual a 6 menos 1, es igual a 5 positivo. Entonces cloro está aquí como cloro más 5. Y aquí en el caso del cloro, bueno, ya nos dice la carga que es cloro menos 1. Entonces tenemos manganeso que pasa de manganeso más 4 a manganeso más 7. ¿Eso correspondía a una oxidación o a una reducción, chicos? Oxidación. Más 4 más 7 estamos perdiendo electrones. Estamos cada vez más positivos. Entonces, sí, esa es la semiecuación. Entonces sería el proceso de semi-oxidación. Entonces tenemos manganeso, óxido de manganeso. Pasa a ser el permanganato. Recuerden que nada más escribimos las especies de momento. Luego, entonces, corroboramos a ver si la otra especie efectivamente está ganando los electrones. De más 5 a menos 1, pues sí, estamos ganando electrones. Entonces, la reducción está ocurriendo en el caso de la especie clorato, que se está convirtiendo en la especie cloruro. Ok, muy bien, ya tenemos ahí nuestra primera parte. Recordemos, escribimos primeramente la semiecuación de oxidación, la de reducción, luego balanceamos los elementos diferentes de oxígeno y hidrógeno. En la semi de oxidación tenemos manganeso balanceado y en la semi de reducción tenemos cloro balanceado, todo en orden de momento.
Ahora sí, nos metemos con los oxígenos. Vean que aquí en este caso tenemos 2 oxígenos del lado del permanganato y tenemos 4 del lado perdón, tenemos 2 del lado del óxido de manganeso y 4 del lado del permanganato. Entonces aquí deberíamos añadir unas 2 moléculas de agua, 2, ¿verdad? Para añadir entonces 2 átomos de oxígeno a esa ecuación. Y luego aquí abajo tenemos 3 átomos de oxígeno en los reactivos, no tenemos ninguno de los productos, vamos a añadir entonces aquí 3 moléculas de agua. Ok. Después del oxígeno íbamos con los hidronios, que eran para balancear los hidrógenos. Entonces aquí añadimos 2 átomos de hidrógeno, aquí deberíamos añadir entonces 2 iones hidróneo. Y de este lado añadimos 3 por 2, 6 hidronios. Perdón, aquí añadimos 4. Profe, ¿no serían 4? Sí, sí, precisamente aquí son 4. Añadimos 4 y aquí añadimos 3 por 2 son 6. Entonces, más 6 átomos de el hidrógeno. Perfecto. Entonces, dudas hasta acá, chicos, con lo que es balance de elementos, nada más. Entonces, solamente se me cruzó un pensamiento de que el hidronio no es la fórmula del hidronio, no sería H3O, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, recordemos que la especie es la misma. Aquí lo que va a pasar es que esta especie que tenemos ahí, el H+, pues no va a estar realmente como H+, sino que va a buscar moléculas de agua en el medio y va a formar H3O más. Pero para efectos del balance tenemos que dejarlo como hidronios, porque meter ese átomo de oxígeno de por medio, pues nos va a volver un poco loco el asunto. Entonces aquí lo dejamos como hidronio. Pero sí, esa especie es igual, H3O más. Ok, gracias. Ok, entonces ya balanceamos elementos, oxígeno e hidrógeno. El siguiente paso, ¿recuerdan cuál era? Ya cuando tenemos balanceados todos los elementos. ¿No era agregar los electrones? No, creo. Por ahí va. Sí. Exactamente. El siguiente paso sería, y también me lo dicen por ahí en el chat, los electrones. Muy bien. Entonces vamos contando electrones. Vean que aquí arriba, por este lado, en la semioxidación, en el lado de los reactivos, no tenemos cargas, no tenemos electrones. El óxido de manganeso es neutro y el agua es neutra. Entonces la carga global de este lado es una carga de 0. Si nos vamos ahora sí, del lado de los productos tenemos 4 cargas positivas y una negativa. Eso nos daría en total 3 cargas positivas. Entonces, para que todo quede igual, solamente agregando electrones, tenemos que agregar electrones en el lado de la semioxidación. Recuerden, en la oxidación siempre agregamos electrones en los productos. Entonces, aquí vamos a agregar 3 electrones y ya con 3 electrones entonces se cancela esta carga de 3 positiva y me queda todo igual a 0, que es lo que tenemos de este lado. Entonces, balanceamos ya ahí los electrones. Abajo, tendríamos que ver aquí tenemos 6 cargas positivas en la semi de reducción y una carga negativa. El global aquí abajo sería ahora de más 5. Y por el lado de los productos tenemos menos 1. Y la molécula de agua no aporta cargas. Entonces tenemos que hacer que esta carga más 5 baje a menos 1. Para que más 5 se convierta en menos 1, nosotros tenemos que sumar aquí de este lado 6 electrones. Entonces ya con 6 electrones, 6 cargas negativas más 5 cargas positivas me da una carga negativa. Entonces aquí me quedaría un electrón en los reactivos y un electrón en los productos. ¿Todo bien con el balance de electrones? ¿Alguna duda de lo que hicimos ahí? Profe, ¿por qué es que ahí el más 3? No entendí. Sí, pero otra vez Más 3 electrones en la semiecuación de oxidación, en la parte de arriba. Sí. Ok. Recuerden que a la hora de agregar electrones, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de agregar electrones para que los dos lados tengan la misma carga. Entonces, ya aquí establecimos que la carga es de 0 y aquí la carga era de más 3. Voy a poner aquí la carga. Tenemos más 3.
¿Cuál es el detalle? Solo podemos agregar electrones. Entonces, si yo agrego electrones del lado de los reactivos, solamente voy a agregar cargas negativas. Entonces, cada vez me voy a ir alejando más del 0 y cada vez me voy a ir alejando del +3. Entonces, no hay forma en la que yo agregando electrones en el lado de los reactivos pueda igualar la carga de +3. Entonces, como no hay forma de igualarlo, no puedo colocar electrones en los reactivos. Tengo que colocarlo por fuerza en los productos. Entonces, la única manera en que estos dos lados tengan la misma carga es si yo acerco esta carga de +3 a 0. Y para hacer eso, entonces voy a sumar 3 electrones. Entonces, de ahí nacen esos 3 electrones. Ahora, otra forma en la que lo pueden ver, que es la que les he repetido un par de veces, en la semiecuación de oxidación siempre colocamos los electrones en los productos. Entonces ya ustedes saben que si es la semiecuación de oxidación, ustedes no van a estar sumando electrones de este lado. Los electrones los colocan y directamente de este lado. Busca la manera de que esta carga, sumándole electrones, vaya a dar 0. Entonces así ustedes saben también fácilmente cuál es el número al que tienen que llegar. ¿Quedó un poco más claro, Chadis? Es que, profe, sí entiendo por qué se agregan los productos y por qué se agregan 3, pero digamos, ¿de dónde sale el +3? Ah, ok. El +3 sale de que tenemos aquí 4 cargas del hidronio. Entonces son 4 cargas positivas. Esto es +4 aquí. Y aquí en el permanganato tenemos -1. Entonces +4 menos 1 me da +3. De ahí viene ese número de 3. Ok, ahora sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, con eso cancelamos aquí, ¿verdad? Esto lo voy a tachar un poquito. Y tenemos 3 electrones, igual hacemos abajo, aquí teníamos 6 cargas positivas, menos una carga negativa, más 5 positivas, y le sumamos 6 electrones para que me quede -1 en ambos lados de la ecuación. Ok, ¿más dudas por ahí? ¿Estamos bien? Profe, Sí. ¿en qué momento es que empezamos a agregar hidróxidos? O sea, ¿en qué tipo de Ok, ecuaciones? todo este balance, estamos balanceando medio básico, entonces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Dónde están los hidróxidos? Esos van al puro final, los vamos a agregar hasta el último paso. Todo lo demás se hace igual, todo lo demás lo hacemos exactamente igual. Hasta el último paso vamos a agregar los hidróxidos. Gracias. Entonces, de momento seguimos trabajando igual que en la clase pasada. Tenemos aquí ya balanceada cada ecuación, necesitamos, eso sí, que los electrones estén balanceadas entre ambas. Entonces, tenemos que hacer que estos 3 electrones y esos 6 electrones sean la misma cantidad. Entonces, para hacer eso, lo más sencillo es aquí, podríamos hacer una multiplicación cruzada, pero se nos va a hacer un número muy grande. Aquí tendríamos 18 electrones y al final se nos van a cancelar aquí muchos números adicionados que nos van a enredar más en el procedimiento. Vean que si yo simplemente multiplico esta ecuación por 2, ya tengo 6 electrones arriba. Entonces todo me queda igual. Y esta la voy a multiplicar por 1. Entonces, aquí vamos agregando otra vez los coeficientes. Tendríamos aquí 2 del óxido de manganeso. Esto se volvería de ser 2, pasa a ser 4 de agua. 2 por acá. Esto sería 8. Y este numerito de acá, el 3, pasaría a ser 6 electrones. Y ya con eso entonces estamos balanceados en términos de los electrones. Ya cuando estamos balanceados con electrones, tiramos la línea de suma y sumamos todo lo que nos queda. Entonces, 2 de óxido de manganeso más 4 aguas más 6 hidronios más 1 de el clorato más 6 electrones va a ser igual a 2 de permanganato ocho hidronios, 6 electrones, un cloruro y 3 de agua. Y entonces, en este punto, donde tenemos ahí la ecuación,
En el balance ácido simplemente íbamos eliminando electrones y todo el asunto y listo. Aquí, en este punto es que vamos a agregar la parte del balance básico. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Primero que nada, vamos a cancelar todo lo que se pueda. Entonces, cancelamos por acá 6 electrones con 6 electrones. Por aquí teníamos 6 H más, lo vamos a cancelar con estos 8 H más. Y teníamos agua por aquí, 4 aguas, y aquí tenemos 3 aguas. Entonces eso también se va a restar. Al final la ecuación quedaría 2 del óxido de manganeso. Aquí me queda una molécula de agua. No me quedan hidronios. Lo que me queda es el clorato. No me quedan de electrones y paso a los productos que serían 2 del permanganato. Aquí me quedan 2 hidronios. Y me quedan un cloruro por acá. Y listo. Entonces, una vez ya tenemos esta ecuación escrita, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir del lado donde tengamos todavía moléculas o iones de hidronio. Aquí. Entonces, ahí donde tenemos hidronio, el único paso que va a cambiar, lo único adicional que vamos a hacer es que vamos a sumar de ese lado de la reacción la misma cantidad de iones hidroxilo que tenemos de iones hidronio. Lógicamente, como estamos agregando iones hidróxido en el lado de los productos, tenemos que agregarlos también en los reactivos. Entonces, aquí en los reactivos también vamos a sumar 2 OH menos. ¿De acuerdo? Disculpe, Sí. es que dice Mario que por favor que si se puede ayudar en el WhatsApp. En el Mario WhatsApp. Barquero. Sí, bueno, Jorge Barquero, Mario Barquero, no sé cómo se. Sí, sí, Barquero, ya lo vi. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver si ahora sí. Gracias por el aviso. Ok, entonces, continuamos. Chicos, vean, aquí agregamos 2 de hidróxido en los productos, 2 de hidróxido en los reactivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este 2 hidronio con este 2 hidróxido se van a sumar y van a formar moléculas de agua. Entonces, de este lado, ya no voy a tener esos 2 H más, sino que lo que voy a tener es 2 aguas. Y esas aguas todavía se pueden cancelar con esta agua que tenemos acá. Entonces, lo único que voy a tener es, por acá me quedan los 2 de OH que sumé y por aquí me queda una molécula de agua. Y ya, listo. Esa es la diferencia entre el balance ácido y el balance básico. Al final, en el básico sumamos del lado de los hidronios la misma cantidad de iones hidróxido para entonces formar moléculas de agua y cancelar si quedan moléculas de agua todavía por medio. Debería quedarnos siempre de un lado de la ecuación todavía unos cuantos iones hidróxido en el medio para que se vea que es un medio básico en el que estamos realizando el balance. Pero vean que solamente es el último paso el que cambia. Ok, chicos, ¿dudas con esta parte? No. Profe, yo solo tenía con respecto a una duda con el libro, Chang. Este tema sale en Chang porque no lo encontraba, lo de balanceos de ácidos bases, de redox. Ok, Eso no lo encontraba. No.
Ok, No sabe cuál será el mismo libro que usar para hacer esto. el Chan debería tener un capítulo, es que aquí, de hecho, regálenme un segundo y me voy a traer el Chan, porque aquí tengo otro libro que es el que uso yo para esta parte, entonces ya regreso. Claro. Ok, listo chicos. Vamos a ver, en el Chang debería venir, a ver si en esta parte, 812. Viene en el capítulo 18, muchachos, cualquier cosa, ahí tenemos que saltarnos un poquito adelante. Capítulo 18, que es el capítulo de electroquímica, ahí viene en la página 813 y 814, explicado los balances redox, para que lo tengan presente. 813 y 814. Exactamente. ¿Y cuál es el libro que usted está utilizando? ¿El otro? Yo utilizo Así para como esa para echar una parte idea. uno que se llama Petrucci, pero solo lo utilizo para esa parte de ecuaciones. Igual pueden utilizar el Chan, también viene bastante completo. Es como mañas mías, Ok, más bien, de usar el otro libro. Ok, chicos, ¿dudas entonces con esta ok. parte? ¿Estamos bien? Igual, chicos, tengo la idea, se me ocurrió que voy a hacer algo, además de las clases, digamos, normales que vamos a seguir teniendo, voy a ver si grabo unos cuantos videos como de ejercicios adicionales fuera de tiempo de clase para subírselos y que ustedes tengan ahí unos cuantos videillos de resolución de ejercicios. Entonces, ahí en estos días veo cuando saco un tiempo para hacerles unos cuantos ejercicios de este tema y también del que vamos a comenzar hoy. Ok, chicos. Vamos a empezar entonces con el tema de, de teoría cuántica. Vamos en un segundo. Ok. Ok, chicos, empezamos entonces hoy con unidad nueva y vamos a empezar a hablar en esta unidad 5. Esta es una de las unidades que más me gusta, a mí uno de los temas más bonitos, van a ver. Es súper interesante. Toda la parte de teoría cuántica y de estructura electrónica. Recuerden que nosotros hemos hablado un poquito de estructura del átomo.
pero no nos hemos centrado todavía en la estructura de los electrones, ¿verdad? Hemos hablado muy por encima. Entonces, aquí en esta unidad vamos a hablar prácticamente solo de electrones, de cómo se comportan los electrones, qué esperamos de los electrones en términos de cuál es su movimiento y cómo los electrones nos ayudan a identificar las especies químicas. Y vamos a empezar hablando de ese aspecto que es teoría cuántica. Esta palabra cuántica, pues a veces a uno se le vienen a la cabeza aspectos que son como de un poquitillo de miedo. Por ejemplo, uno piensa en cuántico y piensa en mecánica cuántica, física cuántica, química cuántica, cosas que son, o tal vez uno tiene la concepción de que son complicadas, pero realmente van a ver que la química cuántica y la física cuántica, que es lo que vamos a estar abordando hoy, realmente es sencilla cuando nosotros entendemos de dónde vienen los principios. También este concepto de cuántica, ahora, bueno, durante los últimos años se ha hecho muy famoso porque inclusive ahora las películas de Marvel, ¿verdad? Hablan inclusive de cosas como el reino cuántico y cosas así, ¿verdad? Entonces ya esa palabra la estamos escuchando con mucho más frecuencia. Entonces vamos a ver qué se trata esto de la teoría cuántica. Resulta que este aspecto de la física cuántica marcó un antes y un después cuando nosotros hablamos de física. Nosotros conocemos la física clásica, la física convencional. Y llegó un punto en el que la física clásica ya no nos alcanzaba, no era suficiente para nosotros. Entonces, nació la física cuántica. Resulta que esta física cuántica difiere de lo que nosotros conocemos como física clásica en que no se aplican las mismas reglas. ¿Qué es física clásica? Lo que nosotros conocemos de colegio, ¿verdad? Newton, que le cae la manzana, gravedad, velocidades, distancias, fuerzas, todo eso es física clásica. Básicamente la física clásica es la física que se aplica a los objetos macroscópicos, es decir, a todo aquello que nosotros tenemos a gran escala, cosas que podemos ver, que podemos tocar fácilmente. Todo eso aplica a la física clásica. Por ejemplo, un balón de baloncesto rebota por la física clásica, nosotros lo lanzamos y él genera una fricción contra el aire por la física clásica. Ahí se habla de fuerzas, de elasticidad, de aerodinámica, todos esos principios, bueno, gravedad, por supuesto, todos esos principios aplican a un balón de baloncesto, así como aplican a cualquier objeto macroscópico. Por el otro lado vamos a tener la física cuántica. Resulta que el problema fue que cuando nosotros intentamos tomar la física clásica y aplicarla a objetos que sean más pequeños, nos damos cuenta que la física clásica ya no funciona. Es decir, si tenemos un objeto que es muy pequeño como un átomo, ya las leyes de la física clásica no aplican para ese átomo. Se comporta de maneras que nosotros no podemos explicar con la física clásica. Entonces, cuando se empezó a estudiar la física y se llegó a un punto en el que se quería aplicar la física a objetos pequeños como los átomos, encontramos que no era posible. Entonces, de ahí se derivó el concepto de física cuántica. Es una nueva física que aplicamos para los objetos que son muy pequeños. Entonces, aquí la pregunta, al final, física clásica y física cuántica. El dilema es, ¿el tamaño importa? Esa es la pregunta básica de la física. Y no lo digo yo, lo dice la física cuántica. La respuesta al tamaño importa es sí, el tamaño importa, muchachos, no hay nada que hacer. La física cuántica lo dice, entonces el tamaño importa cuando nosotros hablamos de aspectos de física en este sentido. Entonces, la teoría cuántica podemos describirla de una manera muy sencilla como la teoría que busca explicar los fenómenos físicos que ocurren a pequeña escala, como ya les decía. Y se define a partir de la interacción que hay entre la materia y, muy importante, la luz. Entonces, acá nosotros vamos a ver cómo la luz y la materia interaccionan a pequeña escala. Hemos hablado ya bastante de materia, sabemos que la materia está formada por átomos, pero ¿qué hay de la luz? ¿Qué sabemos en este punto de la luz? Realmente no hemos hablado mucho de la luz, hemos mencionado que es un tipo de energía, nada más. Pero vamos a tratar de entender primero la luz para luego llegar a entender los conceptos de teoría cuántica. Entonces, tenemos que la luz es un tipo
de energía que tiene naturaleza ondulatoria. ¿Qué significa eso? Que la luz está hecha por ondas, básicamente. Y lo que nosotros llamamos luz visible es un ejemplo de un tipo de fenómeno que se llama radiación electromagnética. Y vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de radiación electromagnética, pero la luz visible es uno de esos tipos de radiación. Una radiación electromagnética es una forma de propagar la energía. En este caso se propaga a través del espacio en la forma de ondas. Entonces, por eso decimos que la luz es un tipo de onda, tiene naturaleza ondulatoria. Y estas ondas de la luz se propagan a una velocidad que es constante en el vacío. Y es de 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo. Eso quiere decir que cualquier tipo de radiación, cualquier tipo de luz, en este caso, se va a mover a esa velocidad. De hecho, a esa velocidad, y tomando en cuenta la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, se estima que la luz dura aproximadamente 8 minutos en llegar desde el Sol hasta la Tierra a esa velocidad. Entonces, hablemos de radiación electromagnética. Decíamos que la luz es una onda. Entonces, una onda nosotros la describimos como un sistema donde vamos a tener un nivel base. Y la onda se va a desplazar primero por encima y luego por debajo de ese nivel base, que es la imagen que tenemos a la derecha de la pantalla. Ahora, las ondas están en constante movimiento, así como se muestra en la imagen a la izquierda de la pantalla. Entonces, esas ondas se van moviendo, se van formando picos máximos y picos mínimos, y así la energía se va distribuyendo. Eso es una onda. Ahora, esta radiación electromagnética específicamente está compuesta por dos tipos diferentes de ondas. Si se fijan en la imagen de la izquierda, vamos a tener primeramente una onda que se está moviendo en el eje vertical, en el eje Y, la de color azul. Vean que está señalada al final con una letra E. Esa onda en específico lo llamamos la onda eléctrica o la componente eléctrica de la radiación electromagnética. Pero la radiación electromagnética tiene dos ondas distintas. Tenemos esa onda E eléctrica y tenemos luego la onda que se está moviendo en el eje horizontal, que es la onda B. Esa onda la llamamos la onda magnética. Entonces, el nombre de radiación electromagnética viene de que tenemos un campo eléctrico que está perpendicular a un campo magnético. Entonces, tenemos esas dos propiedades, propiedades eléctricas y propiedades magnéticas en la luz y en la radiación en general. Las partes de la onda las tenemos ahí en pantalla. Primeramente, a los picos máximos les vamos a llamar crestas y a los mínimos les vamos a llamar valles. Entonces, tenemos crestas y valles que se van reproduciendo a lo largo de la distancia. La distancia entre dos crestas va a ser la misma que la distancia entre dos valles, y a eso le vamos a llamar la longitud de la onda. Y esa es posiblemente la propiedad más importante en este caso, porque la longitud de la onda es lo que diferencia un tipo de radiación de otro. Entonces, lo vamos a representar con esa letra, que es como una L con un palito, ¿verdad? Es la letra griega lambda. Entonces, lambda se utiliza para representar la longitud de las ondas. Tenemos otro concepto que es la amplitud de la onda. La amplitud es la distancia que hay desde el punto medio de la onda hasta una cresta o hasta un valle. Recuerden, la longitud de onda es la misma entre crestas y valles, y la amplitud también va a ser la misma para una cresta o para un valle. Entonces, en ese término, la longitud, la onda en general va a ser bastante simétrica. Se desplaza en cantidades iguales y también crece hacia arriba y hacia abajo en cantidades iguales. El último concepto que tenemos por ahí es el concepto de frecuencia. Observen que la frecuencia está midiendo la distancia que hay entre el comienzo de dos crestas, ¿verdad? Nos ponemos primero donde está comenzando la primera cresta y luego terminamos donde está comenzando la segunda cresta. Entonces, estamos midiendo la distancia que hay entre dos puntos iguales de la onda. En la frecuencia, nosotros vamos a medir el número de longitudes de ondas completas que pasan por un mismo punto determinado. Entonces, si nosotros nos colocamos en un punto de la onda y medimos cuántas longitudes de onda pasan por ahí en un segundo, obtenemos la frecuencia. Recuerden que frecuencia es qué tanto pasa algo.
Entonces, una frecuencia de una onda es qué tanto pasa las longitudes de onda a través de un mismo punto. Y tenemos una fórmula para calcular, para relacionar la constante C, que es la velocidad de la luz, con la constante, con el factor lambda, que es la longitud de la onda, y con la frecuencia. La constante de la luz es igual a la longitud multiplicado por la frecuencia. Ok, ¿dudas hasta acá, chicos? ¿Estamos bien? Muy bien. Tenemos entonces que la longitud de onda, les dije, era una de las propiedades más importantes de la radiación. Y eso es porque la longitud de la onda puede variar y dependiendo de la variación que tengamos en la longitud de la onda, vamos a tener diferentes tipos de ondas. Entonces, nosotros reunimos a todas esas ondas distintas en lo que llamamos el espectro electromagnético. Entonces, quiero que observemos esta figura que tenemos acá. Acá tenemos el espectro electromagnético y tenemos primeramente aquí una representación de las ondas. Vean que la longitud de la onda, la distancia entre crestas y valles, va disminuyendo de izquierda a derecha. Entonces tenemos aquí longitudes más largas a la izquierda y longitudes más cortas a la derecha. En la parte de abajo tienen una escala de longitud de onda. Entonces decimos que las que están más a la izquierda son longitudes de onda largas. Y entre más a la derecha estén, se van a volver longitudes de onda más cortas. Y vean que tenemos valores de 10 a la 5 para las longitudes de onda larga. Y las longitudes de onda más cortas son valores de 10 a la menos 16. Es decir, una distancia sumamente pequeña entre las ondas. Además de eso tenemos la frecuencia. La frecuencia va a ser inversamente proporcional a la longitud de la onda. ¿Eso qué quiere decir? Que si la longitud de onda aumenta, la frecuencia va a disminuir. Lógicamente, entre más largas sean las crestas y los valles, pues más tiempo van a durar para pasar por un mismo punto. Entonces, una mayor frecuencia quiere decir que tenemos menores longitudes de onda. Y más allá de eso, tenemos también ahí unos dibujitos que nos van a identificar el tipo de radiación que tenemos en cada caso. Empezamos con las radiaciones de longitud de onda más larga. Ahí tenemos las más comunes que nosotros estamos acostumbrados a mencionar, como por ejemplo las ondas de radio, las ondas de televisión y en general las ondas que utilizamos para telecomunicaciones, por ejemplo las de los celulares. Entonces ese tipo de radiaciones tienen longitudes de onda bastante largas y se pueden utilizar para ese tipo de aplicaciones. Otro detalle con estas longitudes de onda es el concepto de la energía. Ahí abajo tenemos dos nombres que son radiación no ionizante y radiación ionizante. Resulta que entre más larga sea la longitud, menos energética es la radiación. Y eso es algo bueno, porque las radiaciones que son poco energéticas no nos generan ningún tipo de malestar o de daño a los seres orgánicos, seres vivos. Sin embargo, si la radiación tiene longitudes de onda muy cortas, es decir, si es muy energética, entonces puede ser un problema para los seres vivos. Todas estas longitudes, por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de televisión, las de celular, no representan ningún tipo de problema debido a que son muy poco energéticas. Entonces nosotros constantemente estamos recibiendo radiación de tipo televisión, de tipo radio, de tipo celular en comunicación, y esa radiación pues no es perjudicial para nosotros. Vamos siguiendo. Una pregunta. Sí. Hay un rumor, ¿verdad? Toda la vida he escuchado que el microondas da cáncer por el tipo de ondas que tiene. ¿Es cierto o es mentira? Ok, Daniela. Digamos que es medio cierto. Si nosotros vemos ahí realmente en la gráfica, la que sigue son las microondas. Pues los microondas tienen una longitud de onda que es relativamente larga. Entonces realmente la exposición moderada
a las longitudes de onda, pues no nos va a hacer ningún daño. El problema es la exposición prolongada. Ahí ustedes recuerden, por ejemplo, las cosas que hablábamos en el laboratorio de química. A veces no se trata de que una sustancia sea peligrosa o no, sino que el problema es la exposición. Entonces, pues si de vez en cuando nos paramos frente al microondas y recibimos un poco de radiación, pues realmente no va a ser realmente perjudicial. Pero si nosotros todos los días, unas 7 veces al día, ponemos ahí 2 minutos en el microondas y nos quedamos enfrente del microondas, bueno, puede que sí haya una porción de radiación importante que esté llegando a nosotros. También hay que recordar que el microondas está protegido de cierta manera. El microondas tiene una malla protectora de un material que absorbe parte de la radiación, entonces realmente no debería salir demasiada radiación, pero siempre hay que tener un poco de cuidado. Entonces, se ha satanizado un poco el uso del microondas, es como un poco leyenda urbana eso de que nos va a dar cáncer por calentar 2 veces al día la comida en el microondas, pero sí hay que tener cuidado con una exposición que sea demasiado prolongada. Profe, ¿y qué pasa con la comida? No, ¿También recibe la comida no es tan problemático, porque la comida lo que hace es absorber esa radiación y realmente pues la comida, más allá de todo, ya son células muertas. Entonces, la comida realmente pues no va a mutar ni va a generar ningún tipo de efecto adverso. Hay un problema que es más problemático con los microondas y está relacionado con los plásticos que nosotros usamos, las tazas. Las tazas están hechas de materiales poliméricos y esos materiales poliméricos sí se pueden descomponer con la radiación y van generando algunos subproductos del plástico que nosotros nos vamos a ir comiendo. Entonces, pues hay una cierta pequeña cantidad de plástico que estamos ingiriendo si nosotros calentamos demasiado las tazas de los almuerzos. Por eso yo siempre lo que recomiendo es, si ustedes pueden calentar en un plato, su comida es mejor, porque el plato no suelta este tipo de sustancias. O si pueden conseguir una taza tipo Pyrex, ¿verdad? De vidrio, que no libera ese tipo de plásticos, es mejor también. Porque todos esos, los topper, por ejemplo, con el tiempo, mucha radiación, mucho calor, va a hacer que se empiece a despedazar el plástico y vamos a empezar a ingerir pequeños pedacitos de plástico que al final pueden generar un problema en el cuerpo. Entonces ahí nada más para que tengan cuidado. Pero ahí tenemos esas zonas de microondas. Vea que ya ahí nos estamos acercando un poquito al lado más peligroso, pero todavía estamos dentro de la zona segura. Luego de los microondas tenemos la radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja es lo que nosotros percibimos como calor. Es decir, cuando ustedes se acercan a otra persona y le acercan la mano al cuerpo, ustedes van a sentir que la persona está emanando un cierto calor. Ese calor es radiación infrarroja. Igual, si nosotros tocamos a una persona, vamos a sentirla caliente. Ahí no solamente hay una transferencia directa de temperatura por contacto, sino que hay cierta también transferencia que se llama convectiva, donde el calor se pasa a través de ondas de un cuerpo a otro. Lo que nosotros percibimos como calor del sol también es radiación infrarroja. Y luego tenemos, bueno, también ahí en la radiación infrarroja, no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, a veces los policías usan cámaras infrarrojas que lo que hacen es detectar el calor de las personas. Entonces esa es una manera en que se puede visualizar un poco esa radiación infrarroja. Y luego de la radiación infrarroja, vean que ya estamos por ahí en el orden de magnitud de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 metros en términos de la longitud de la onda. Ya entramos con ondas más pequeñas. Esa luz que tenemos ahí, ese pequeño cachito del espectro, es lo que llamamos luz visible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solamente las longitudes de onda que están en ese pequeño espectro es lo que nosotros podemos ver. Y nosotros lo vemos como colores. Entonces, hay un montón de radiaciones diferentes que son invisibles para nosotros, porque nuestros ojos no están adaptados para verlas. Entonces, nosotros solamente vemos los colorcillos que están ahí en esa pequeña franja del espectro. Hay otros seres vivos, otros animales que tienen ojos adaptados diferentes para ver algunas otras bandas del espectro. Por ejemplo, las serpientes tienen el espectro un poco corrido hacia la izquierda, entonces ellas pueden ver la radiación infrarroja.
De hecho, eso les sirve para entonces, a partir del calor que emanan los cuerpos, poder ubicar a las presas. Entonces, también se puede mover un poquito ese espectro para otros seres vivos, pero nosotros solamente podemos ver esa fracción del espectro de luz visible. Lo que nosotros vemos es la luz que emanan los demás objetos. La luz llega, refleja a nosotros y emana una cierta coloración que es la que captan nuestros ojos. Luego del espectro de luz visible, ese pequeño pedacito. Sí. ¿Y hay algún ser vivo que pueda ver ondas ultravioletas, los que están más inclinados a la derecha? No, ondas ultravioletas no tanto. Se inclinan más para el lado de la derecha. Los perros, los gatos también tienen algunas franjas un poquito más tiradas al infrarrojo y no ven tantos colores como nosotros. Pero al lado del ultravioleta casi no. Se tira más para el otro lado. Pero bueno, hablando de ese otro lado, ya tenemos la radiación ultravioleta. Entonces, a partir de la radiación ultravioleta es cuando ya empezamos a tener problemas en términos de energía. Ya la radiación ultravioleta es peligrosa. La radiación ultravioleta viene del sol. Estoy seguro que ya han escuchado de los rayos UV, los rayos ultravioleta, y es la razón por la cual nosotros tenemos que utilizar bloqueador solar cuando estamos mucho tiempo en el sol. Bueno, de hecho ahora se recomienda usar bloqueador solar casi que para cualquier actividad. Hasta cuando usted está en la casa se pone ahí un poquito de bloqueador solar. Porque esa radiación ultravioleta sí es más energética. ¿Y qué pasa cuando tenemos una radiación energética sobre el cuerpo? Lo que pasa es que las células del cuerpo empiezan a actuar de maneras que no deberían. Una célula tiene su metabolismo, genera su ciclo reproductivo normal, pero si le dan demasiada energía, puede alterarse su código genético y puede empezar a reproducirse de manera excesiva. Es ahí donde vienen entonces los cánceres en la piel o los tumores o algunos tipos de deformaciones o daños en la piel. Entonces, radiación ultravioleta, tengan cuidado siempre con bloqueador. Luego de la radiación ultravioleta tenemos los rayos X. Ya estos sí son definitivamente peligrosos. Todavía los rayos UV, de vez en cuando recibir un poquito de radiación UV, pues no nos va a hacer daño, pero rayos X, esos sí ya son problemáticos. ¿Dónde vemos los rayos X? Cuando hablamos de radiografía. Si alguno de ustedes se ha quebrado alguna parte del cuerpo o le han tenido que hacer una placa, una radiografía, los llevan al hospital, los meten en un cuarto donde hay una pintura especial en las paredes. El radiólogo se mete en un cuarto especial para no estar cerca de la radiación. Luego les ponen a ustedes una chaqueta de plomo que refleja un poco la radiación y luego les disparan ahí radiación X. Esa es la única manera de tomar una fotografía de lo que tenemos más abajo de la piel, con esa energía tan intensa. Gracias por el dato. Me va a tocar hacer una dentro de una semana. El detalle ahí, Brad, es que realmente, nuevamente, todo esto es exposición. Si nosotros nos tenemos que hacer una radiografía, bueno, una cada que tal vez unos 3, 4 años que nos hagamos una radiografía con muy mala suerte, pues no nos va a hacer daño. Ahí el que corre peligro es el radiólogo, el que opera el equipo. Ese sí tiene que tener una protección especial, usa un tipo de gabacha especial, está en una habitación especial que está pintada con una pintura de plomo que evita que entren los rayos X y de esa manera se protege. Nosotros, bueno, recibir un poquito de radiación X de vez en cuando, pues no nos va a hacer tanto daño. Pero el plomo no es igualmente venenoso para el humano. Claro, claro, pero es el menor de dos males. O sea, no hemos encontrado todavía un buen reemplazo para esa sustancia. Entonces, bueno, de vez en cuando usar pintura de plomo para alguna que otra aplicación, pues es mejor tener pintura de plomo que estar recibiendo radiación X. Entonces, imagínense. ¿Qué es lo que genera los rayos X? O sea, cáncer. En el organismo. No, ¿qué lo genera? O sea, ¿de dónde viene ese disparo de rayos X? O sea, ¿qué es lo que hay en el mecanismo de radiografías para que... Lo hablamos cuando estudiamos el capítulo 2, que hablábamos de cómo los átomos radioactivos se desintegran. Entonces, cuando un átomo radioactivo se desintegra, lo que genera es emisión de tipo, puede emitir radiación de varios tipos. Habíamos visto que hay alfa, beta y gamma, y también está la radiación X. Entonces, ahí lo que se tienen son lámparas especiales que están hechas con materiales radioactivos. Y lo que se hace entonces es una descarga del material, emite la radiación y eso permite tomar la fotografía. Entonces, ahí tenemos sustancias químicas que emiten esa radiación X. De hecho, ahí en radiación X tenemos ese simbolito que, bueno, está debajo de radiación gamma, pero ese símbolo quiere decir radioactivo. Entonces,
está relacionado con elementos que emiten radiaciones de tipo alfa beta, que no son tan peligrosas, pero también emiten de tipo X y gamma, que son las más problemáticas. Entonces, ya saben, no les va a pasar nada por tomarse una radiografía, pero está bueno que sepan, ¿verdad?, que ahí hay ciertos cuidados. De hecho, me parece que eso ya se los había mencionado, pero a los radiólogos, de hecho, les dan un tipo de vacaciones especiales que se llaman vacaciones profilácticas, que son vacaciones que ellos toman adicionales a lo largo del año para mantenerse un poco alejados de la radiación. No es bueno estar trabajando en ese entorno mucho tiempo. Entonces, les dan ciertas ventajas para que ellos puedan ir, desintoxicarse un poco y luego seguir trabajando. Es un sacrificio que ellos hacen. Y luego, chicos, tenemos ya la radiación más peligrosa, que son los rayos gamma y los rayos cósmicos. Realmente nosotros en el planeta Tierra, en términos de rayos gamma, lo único que tenemos son algunos compuestos radioactivos que emiten radiación gamma, pero son los menos. La mayoría emite radiaciones un poquito más bajas que la radiación gamma. Los rayos gamma y los rayos cósmicos vienen principalmente del espacio. Cuerpos celestes emiten ese tipo de radiación, rayos cósmicos y rayos gamma. Sin embargo, nosotros realmente no tenemos que preocuparnos tanto por ese tipo de radiación porque la Tierra tiene una atmósfera que está dividida en capas protectoras y las capas de la atmósfera nos protegen de la radiación de los rayos cósmicos del espacio. Entonces, la mayor parte de esa radiación entra a la Tierra, interacciona con la atmósfera y se devuelve. Entonces, no llega a la Tierra. Si esos rayos cósmicos entraran a la Tierra, pues esto sería un horno vivo, ¿verdad? No podría haber vida en el planeta. Entonces, la atmósfera tiene una composición química especial que evita que la radiación pueda ingresar así tan fácilmente. De acuerdo, chicos, entonces ahí tenemos todo la amplia gama de radiaciones. Radiaciones ionizantes, tienen que tener cuidado, todo lo que esté por allá, por encima de los rayos ultravioleta, son aplicaciones con las que tenemos que tener cuidado. En la química, no vamos a trabajar tanto con radiación gamma o radiación X, ya eso es un poco más específico para aspectos como, por ejemplo, la radiología o la generación de energía nuclear en algunos aspectos. Sí nos vamos a encontrar mucho con la radiación ultravioleta. Vamos a utilizar algunos equipos que utilizan radiación ultravioleta como medio para analizar sustancias y también vamos a encontrar la radiación ultravioleta como un medio para desinfectar cuando empecemos a hablar un poco de bioquímica y algunos aspectos más relacionados con biología. Entonces, por ahí tenemos ese espectro electromagnético. No sé si tienen dudas por ese lado, chicos. Entonces, lo que pasa cuando uno le toma una radiografía es que le disparan literalmente rayos X para ver lo que usted tiene dentro del cuerpo. Exactamente. Para eso es la chaqueta de plomo, para protegerlo de esos rayos directos. Exactamente. Por lo menos tratar de proteger los órganos más vulnerables, ¿verdad? Corazón, estómago, pulmones. A menos de que sea una radiografía, por ejemplo, de pulmones, que ahora se toman muchas radiografías de pulmones por lo del COVID. Entonces, más allá de eso, se trata de proteger todo lo que sean los órganos blandos, lo más importante. Profe, ¿cómo es lo que se llama lo que le ponen para proteger los demás? Chaqueta de plomo. Una chaqueta de plomo. Literalmente es lo que el nombre dice, es una chaqueta y tiene plomo adentro. Cubierta por plomo. Sí, lo que tiene es plomo adentro y tiene una cobertura. He tomado radiografías y sí, le ponen a una cosa de alrededores para que solo quede como solo ese lugar. Exactamente, también ponen como unos almohadones, todo eso son materiales de plomo. Un almohadones de plomo, culebras de plomo, también hay unas que son así alargadas. Entonces, qué horror, cómo me dejé. Sí, entonces todo eso es para protegerlo. Yo creo que me toca. Sí, sí. No, de vez en cuando toca, todo bien, de vez en cuando toca. No va a pasar nada malo por un par de radiografías. Yo ya me he hecho como 10. ¿Qué le pasa a Melanie? Como 10, Melanie, pero bueno, de ahí. Es que desde que estaba chiquitica iba al hospital de niños, entonces como cada año, cada medio año, o a veces hasta cada cierto tiempo tenía que ir. Entonces, suele pasar, no nos vamos a morir tampoco de cáncer por eso. Bueno, no me acordás de usted después. Ok, chicos, ¿más preguntas? ¿Estamos bien? Sí, bien. Ok, vamos a entrar entonces, ya discutimos aspectos de radiación. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápido de radiación.
Unos ejercicios muy sencillos de radiación electromagnética. Primer ejercicio. Ahí tenemos dos tipos de ondas electromagnéticas. Primera pregunta, ¿cuál de ellas es la que presenta la mayor frecuencia? Y segundo, ¿cuál es la que se va a encontrar más cerca del infrarrojo? Entonces, vamos a recordar ahí el gráfico que teníamos. Lo que decíamos que era que entre más larga sea la onda, menor la frecuencia, ¿verdad? Es un comportamiento inversamente proporcional. Entonces, estas ondas que son más largas son las que tienen, al contrario, entonces, la menor frecuencia. Entonces, de estas dos ondas, la que tendría la menor frecuencia sería la onda 1. También lo podemos pensar, si yo me coloco en un punto de esa onda, lógicamente va a durar más tiempo en pasar de una cresta a otra, en el caso de la segunda onda. Entonces, ahí tenemos la mayor frecuencia. Bueno, pero estaba por la mayor frecuencia. La mayor frecuencia entonces es la de abajo, la menor frecuencia es la de arriba. Y luego, ¿cuál se encontrará más cerca del infrarrojo? Entonces, ahí pensándolo un poco, chicos, ¿qué creen que esté más cerca del infrarrojo? ¿Una onda larga o una onda corta? La 2 también. Vamos a ver. Es como un intermedio ahí, ¿no? No sé. Les voy a poner otra vez la gráfica. Sí, la cuarta. Total, la cuarta totalmente. La cuarta. La 1. Ok. Es que yo creo que la la una, ajá, Sí, es sí. que yo creo que la una sí está como muy, está como, Muy estirada. tiene una frecuencia, sí está como con una baja frecuencia, y yo creo que entre lo más cercano sería la corta. No, pero vean que las infrarrojas realmente son las que tienen menores frecuencias. Es que esa longitud tan corta, esa onda tan corta ya se ve muy energética. Hay que pensar que la infrarroja está más tirada al lado de las radiaciones no ionizantes. Entonces, se asemeja más realmente a la larga. Entonces, la número 1 es la que se acerca más al infrarrojo. Y la número 2, pues va a estar un poco más cerca de las energías ionizantes. Ok, ¿todo claro por ahí? Sí, sí. Ok. Luego aquí tenemos un ejercicio bastante rápido. Un cálculo matemático sencillito con radiación electromagnética. Tiene por ahí toda la música puesta. ¿Qué matiz? A ver. Ok, chicos, ¿cuál longitud de onda? Perdón, ¿cuál es la longitud de onda de la radiación que tiene una frecuencia de 5 por 10? Esto es 5 por 10 a la 14. Esto es un exponente a 14 segundos a la menos 1. Y vamos a ver si va a ser visible a el ojo humano. Entonces, teníamos una fórmula por ahí que decía que la constante de la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Entonces, la constante de la velocidad de la luz también la teníamos por ahí. El valor es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y nosotros aquí lo que queremos calcular es la longitud de la onda. Entonces, vamos a despejar aquí lambda, que sería longitud de onda, y sería
la constante entre la frecuencia. Perdón, Constante profe, es, la constante es perdón, la constante de la luz ya es un valor ya definido, ¿verdad? exactamente, es O un no valor es nada de... definido. Ok, Ujú. ok. 8 metros por segundo dividido entre, según el problema, tenemos una frecuencia de 5.0 por 10, como les digo, esto es 10 a la 14 segundos a la menos 1. Entonces, este segundos a la menos 1 se va a cancelar con los segundos y me va a dar una longitud en metros. Entonces, chicos, alguno que me ayude ahí con ese cálculo, si tienen una calculadora cercana. Me da... 6 por 10 a la menos 7 me dio. Sí, igualmente. 6 por 10 a la menos 7 metros. Ok, ahí tenemos nuestro valor de longitud de onda. Generalmente la longitud de onda se da en unas unidades que son nanómetros, porque así es más fácil de identificar la longitud, pero esta longitud de metros nos sirve porque entonces nos vamos a ir a nuestra presentación y vamos a encontrarnos por ahí, teníamos el espectro y vamos a ver que según el espectro, esa radiación 10 a la menos, ¿qué teníamos? 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 estaría más o menos por acá. Entonces vean que 10 a la menos 7 está ahí en el puro borde de la radiación visible. Entonces sí podemos decir que esa radiación electromagnética va a estar dentro del espectro visible, posiblemente sea un color cercano al azul o al morado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas ahí con ese problema? ¿Estamos bien? 6 por 10 a la menos 7. Ahí en el chat, ¿Cuál era la unidad, perdón? ¿Perdón? ¿Cuál era la unidad? La que estamos usando en el problema son metros, pero generalmente la longitud de onda se da en nanómetros. Entonces lo que hacemos es multiplicar, perdón, por 10 a la 9 para convertir eso a nanómetros. Ok, gracias. Profe, ¿no es al menos 9? No, multiplicado por 10 a la 9. Un metro tiene 10 a la 9 nanómetros. Ok. Ok. De acuerdo, chicos, vamos entonces a continuar. Entonces, chicos, ya entendemos ahora sí lo que es la luz. Ya estamos por ahí con ese concepto de la luz. Vamos ahora sí a entrar de lleno a cómo la luz nos ayuda a entender la teoría cuántica. Entonces, realmente, la teoría cuántica, vamos a ubicarnos primero en el tiempo. Estamos hablando de el año más o menos 1920. Entonces, todo esto que vamos a ver, chicos, yo quiero que ustedes dimensionen que todo este conocimiento tiene apenas 100 años de vivo. O sea, es algo muy reciente la teoría cuántica. Y todavía hay algunos aspectos de la teoría cuántica que no hemos podido resolver por completo. Entonces es también una teoría que está en constante evolución. Pero bueno, nos ubicamos entonces hace unos 100 años, 1920. Los físicos estaban enamorados de la física clásica, no veían ningún tipo de problema hasta que empezaron a trabajar la física a niveles microscópicos. Entonces, había un científico alemán, Max Planck, un físico, él, igual que todos los físicos de la época, enamorado con la física clásica, y él empezó a estudiar algunos fenómenos que él veía en la materia y en la luz. De hecho, la idea de sus experimentos era comprobar que la luz seguía una física clásica, pero más bien llegó a probar lo contrario. Él intentó estudiar la luz y se dio cuenta de un factor muy importante que es lo que ahora llamamos energía cuantizada. Max Planck descubrió que la luz
no se comporta como un continuo de energía. Es decir, nosotros podríamos pensar que la luz, nosotros de hecho la vemos como un continuo. ¿Qué significa eso? Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. Ahí tenemos esa pintura. No sé si la han visto alguna vez. Esa pintura se llama El Grito, de un pintor noruego llamado Edvard Munch. Entonces, nosotros esa pintura la vemos y es una pintura que parece completa, ¿verdad? En un sentido, nosotros no vemos que hayan huecos ni espacios en los pincelazos que hay en la pintura. Es decir, vemos los colores completos, el rojo, el azul, el amarillo. Todo se ve completamente distribuido en la pintura. Pero si nosotros nos posicionamos en una pequeña parte de la pintura, en ese pequeño sector que tiene color rojo, y aumentamos con lupa, con microscopio, la escala 1.000.000 de veces y vemos en pequeño qué es lo que tenemos ahí, vamos a encontrar que esa pintura, a pesar de que se ve como continua, no vemos ningún espacio en la pintura, desde lejos, realmente, si la vemos de cerca, vamos a ver que son un montón de pequeños puntitos rojos separados. Lógicamente esa separación es muy pequeña, entonces nosotros a nivel macroscópico de lejos no la vamos a ver, no lo vamos a notar, pero si nos acercamos lo suficiente, vamos a ver que esa pintura no es continua. Hay pequeños espacios entre todos esos puntitos rojos que desde lejos se ven unidos. Entonces, esa pintura realmente no es continua, es decir, no todo está pintado de rojo. Hay pequeños espacios en blanco. A esas pequeñas puntitos o esas pequeñas gotas de pintura, realmente podríamos decir que son puntitos de pintura discretos. Discreto es lo contrario de continuo. Continuo quiere decir que todo va pegado. Discreto quiere decir que son partículas separadas. Entonces, realmente todo en esa pintura está formado por pequeñas gotitas de pintura, muy, muy pequeñas, que están ligeramente separadas unas de otras. Lo que pasa es que nosotros, a escala macroscópica, no lo podemos notar. Entonces, eso mismo que pasa con esa pintura es lo que ocurre con la luz. Planck llegó y realizó un experimento donde él tomaba metales, los calentaba y medía la cantidad de radiación que emitía el cuerpo una vez caliente. Y se dio cuenta de que el cuerpo no emitía la luz de forma continua, sino que lo emitía en pequeñas partículas de luz, pequeños, lo que él llamó paquetes de energía. Entonces, a esas pequeñas partículas de luz que él encontró, las llamó cuantos. De ese cuanto es que viene el nombre de teoría cuántica y de física cuántica. Es una física que está basada en que la luz está conformada por pequeñas partículas. Entonces, igual que hicimos con la pintura, nosotros podemos considerar que un haz de luz lo vemos como un continuo, no vemos ninguna separación, no vemos partículas, pero realmente a escala microscópica, la luz sí que está formada por pequeñas partículas. Esas partículas es lo que llamamos cuantos. Entonces, ahora, esa palabra cuanto quiere decir pequeña partícula de energía. Y Max Planck diseñó también una fórmula para calcular la cantidad de energía de un cuanto, que es esa que tenemos ahí. E es la cantidad de energía y es igual a la constante de Planck, que va a tener un valor de 6.26 por 10 a la menos 34 julios por segundo y se representa con la H. Y luego tenemos la frecuencia, que se representa. Esas unidades de la constante de Planck, julios, lo vamos a ver más adelante, pero es una unidad para medir energía, los julios. ¿Esa fórmula para qué es, perdón? Para ¿Que se calcular la energía del cuanto. Pues la energía del cuanto se calcula constante de Planck por la frecuencia. Entonces, recordemos que la frecuencia viene, ¿verdad?, de la longitud de la onda que tenga la luz. Entonces, Planck hizo un descubrimiento revolucionario. Ahí, ese detalle de que la luz estaba formada por pequeñas partículas que nosotros no podíamos ver. Y sentó la base para todo lo que iba a venir sobre teoría cuántica. Luego de que Max Planck explicó ese fenómeno,
vino uno de los científicos, posiblemente el físico más conocido del siglo XX, que es Albert Einstein. Y Albert Einstein trabajó un poco sobre lo que había dejado sentado Max Planck y describió lo que él llamó el efecto fotoeléctrico. Einstein observó que si nosotros tomábamos un metal y le hacíamos incidir luz, el metal reflejaba la luz. Es algo que ya hemos hablado sobre metales y sobre la calidad de brillo que tiene la superficie de un metal. Entonces, Albert Einstein tomó luz y la hacía incidir en una superficie metálica. Y lo que él planteó fue que realmente lo que estaba ocurriendo ahí es que la luz se estaba comportando con los cuantos, esas pequeñas partículas, estaban interaccionando con los electrones del metal. Y como los dos son pequeñas partículas, el cuanto y el electrón, lo que hacían era chocar. Y al chocar, el cuanto se desviaba y volvía a la superficie. Entonces, ese reflejo eran los cuantos que estaban chocando con los electrones y se reflejaban en la superficie. Einstein decidió usar otro nombre para el cuanto y le llamó fotón. Pero un fotón es lo mismo que un cuanto, una pequeña partícula de luz. De hecho, vamos a ver que inclusive Einstein utilizó exactamente la misma fórmula de Planck para calcular la energía de un fotón. Entonces, un fotón es sinónimo de un cuanto. Brandon, por ahí vi que levantó la mano. Pero yo pienso que en realidad lo que se ve muchas veces en las fotos son los fotones, por ejemplo, de la luz. Entonces, por eso que se me comentó un poco con lo cuanto, pero es así, ¿verdad? Exacto. Cuando uno le toma, por ejemplo, una foto al sol, usted lo que está viendo son los fotones que genera el sol, por decirlo de alguna forma. También, realmente nosotros, es interesante, ahí hay un detalle bastante interesante para que le den vueltas antes de irse a dormir en la noche. Realmente nosotros nunca hemos visto a nadie, realmente, es más, nunca hemos visto nada realmente. Nosotros lo que vemos es la luz que reflejan los objetos. Entonces, la radiación incide en nosotros y nuestros electrones reflejan una cierta radiación de onda. Pero realmente nosotros no estamos viendo los objetos, no estamos viendo los colores. Nosotros lo que vemos es la radiación que se está reflejando en los cuerpos. Entonces, para que le den vuelta en la noche y se perturben un poco, realmente nosotros nunca hemos visto nada. Nosotros lo que vemos son reflejos, nada más de las cosas. Entonces, una fotografía funciona de una manera parecida. El flash lo que hace es reflejar fotones en los objetos y quedan capturados en la imagen. Entonces, o por lo menos, bueno, hablamos de las fotografías ya las antiguas, ¿verdad? Las que tenían rollo y todo. Ya la tecnología digital es un poquito diferente, pero es un principio parecido. Crisis existencial química, exacto. Profe, yo también había escuchado que, por ejemplo, cuando salió la famosa foto del agujero negro aquel, uno en realidad lo que estaba viendo eran los fotones del disco de acreción, pero como tal no se estaba viendo el agujero negro, sino estaba uno viendo los fotones del disco de acreción. Exacto. Técnicamente uno no puede ver el agujero negro. Es que si realmente el agujero negro no emite luz, entonces lo que está viendo es la luz que se está tragando el agujero negro, que justamente se posicionó en un lugar para que se pudiese producir esa foto, digamos. Exactamente. Digamos. Lo que yo les decía, nosotros lo que vemos son reflejos de luz y los agujeros negros no reflejan la luz, los agujeros negros la absorben. Pero realmente nosotros, si algo no refleja la luz, no lo podemos ver. Por eso entonces no podemos ver o no podemos tomar realmente una fotografía de un agujero negro. Por lo menos no con la tecnología que tenemos. El profe nos acaba de implantar una crisis existencial química. No, es el mismo hecho de los colores. O sea, realmente los colores que vemos en las cosas no son los colores de las cosas. O sea, todos los colores, digamos, el color de piel, digamos, en realidad, todos los colores se absorben y el color que está repeliendo, que se está reflejando, es el que nosotros vemos. O sea, realmente somos de todos los colores, pero no somos del que se está reflejando, el que estamos viendo. Es raro, es raro. Sí, exacto. Es algo para pensar ahí un rato, definitivamente. Yo soy el rojo, pero parezco Entonces, sí, chicos, ese es el detalle. ¿Sí? Profe, pero yo también, hablando también sobre lo otro, yo también había escuchado que cuando se tomó esa foto, en realidad, ellos para poder sacar ese agujero negro no utilizaron la luz visible, por decirlo, de
de la longitud de, bueno, como de la frecuencia de la luz visible, de las ondas de la luz visible, sino que no sé si fue que utilizaron las ultravioletas y como tenía mayor frecuencia, ya entonces se fue saliendo y se Era encontró una ya cámara que especial ahí también. había un agujero negro. Era una cámara especial Ah, también, que captaba radiaciones de onda que no puede captar el ojo humano. Eso es un detalle importante, chicos. Nosotros, el ojo humano es muy limitado, pero nosotros hemos desarrollado diferentes tipos, básicamente, de cámaras para captar diferentes tipos de radiaciones. Entonces, nosotros la radiación, aunque no la podamos ver, la podemos medir. Entonces, tomaron esa foto, podemos tomarle foto a radiaciones que nosotros no vemos, como en el caso de ese agujero negro. En química, nosotros vamos a llegar a llamarle a eso detectores, porque en química analítica vamos a utilizar muchos sistemas que detectan la luz y cómo la luz interacciona con la materia. Entonces vamos a hablar de detectores de O sea, radiación ultravioleta, de radiación infrarroja. Sí. ¿Quién me usted preguntó? nos está diciendo que si nosotros hubiéramos estado en el lugar preciso que estuvo ese satélite tomando la foto del agujero negro, no hubiéramos visto nada. No, no, por supuesto que no. Exacto. Necesitamos esa cámara que es especial. Realmente no estoy seguro de que sean radiaciones ultravioletas o si eran de otro tipo, pero sí sé que no era radiación visible. Entonces, por ahí voy a buscar, es que no me chicos, y acuerdo, les confirmo la otra Profe, frase. es que no me acuerdo si era ultravioleta o era microondas, una de esas dos, pero no me acuerdo Yo creo que bien. era gamma, Me, más bien. me suena más que fueran ultravioleta. Me suena más que fueran un poquito de ese lado, como el lado energético. oiga, profe, Sí. este, y ahora, ¿cómo hacen las personas, digamos, los que han ido a la luna o ahora así con los rayos cósmicos? Los trajes espaciales tienen una protección especial. Tienen un forro de varias capas de materiales, tienen unos materiales plásticos, tienen también unas capas de aluminio que no solo ayudan a mantener un poco la temperatura también del traje, porque el espacio claramente está a unas temperaturas extremadamente frías, sino que también tienen ese sistema protector, entonces reflejan la radiación que puede ser perjudicial. La radiación. Exactamente, exactamente. Ok, chicos, entonces, ok, estábamos en que Einstein, ¿verdad? Jugó un poco con eso, con el hecho de que los fotones interaccionaban con la materia y se devolvían. Entonces ya le encontró ahí primeramente una interacción entre la luz y específicamente los electrones, que ese fue el siguiente paso. Llegó Niels Bohr. Niels Bohr trabajó con lo que llamamos espectros de líneas. Entonces, Niels Bohr quería probar todavía más allá de eso que había probado Einstein y quería analizar cómo se comportaban los electrones con la energía en términos de si el electrón era capaz de absorber la energía, no solo reflejarla. Entonces, él hizo un experimento donde tomó un gas a presión, lo metió en un tubo y le pasó radiación. Y se dio cuenta de que el gas podía absorber la energía, específicamente los electrones. Pero interesantemente, los electrones no absorben la energía de manera continua tampoco. Absorben esos pequeños paquetes de energía. Entonces el electrón interacciona con ese fotón, se lo come y se llena de energía y pasa a un nivel energético diferente. Pero no lo hace poco a poco, es decir, él no se carga de esa energía y luego va subiendo de energía poco a poco. Él toma ese fotón e inmediatamente salta a otro nivel de energía. Entonces, eso que tenemos ahí en la imagen se llaman espectros de línea. Lo que hizo Bohr fue tomar hidrógeno, lo colocó en el tubo, le pasó radiación y vio que el hidrógeno o el átomo de hidrógeno solamente absorbe radiación a esas longitudes de onda. Es decir, solo absorbe a 410, 463, 486 y 656, nada más. Todas las demás radiaciones no las absorben. Entonces, eso llevó a pensar a Bohr que los electrones, cuando interaccionan con la energía, tienen un caso que es como una persona subiendo una escalera versus una persona subiendo una pendiente. La persona que sube la escalera lo hace de manera discreta.
mientras que la persona que sube la pendiente lo hace de manera continua. La persona que va subiendo la pendiente de manera continua pasa por todos los puntos de la pendiente. Sin embargo, la persona en la escalera solamente puede pasar por ciertos puntos permitidos. Entonces, los electrones se comportan como una persona subiendo unas escaleras. No pueden absorber energía de manera continua y pasar por todos los puntos de la pendiente energética, sino que absorben energía y suben una grada. Absorben más energía y suben la siguiente grada. Y así sucesivamente. Javier, por ahí que levantó la mano. ¿Y eso en qué año fue, digamos? Sé que se dijo que lo de Planck fue en el 20, por ahí. Lo de Einstein, me imagino que fue entre el 30 y el 40. Porque Einstein murió en el 54. Todo esto se desarrolló en cuestión de unos 10 años, digamos, a este punto. Estamos por ahí de 1932, 1935. De hecho, estamos en una situación complicada en Europa, de hecho, porque en ese momento la depresión de los años 30, exacto, y también pues los ánimos están un poco intensos en Europa por todas las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que ya se estaban empezando a gestar. Y sí, de hecho, la mayor parte de estos científicos... Exacto. De hecho, la mayor parte de estos científicos, Einstein, Bohr, vamos a ver unos cuantos más adelante, eran o alemanes o austriacos. Entonces, también la investigación de ellos se vio muy afectada. Eso es un dato curioso, que cosas que pasan, ¿verdad? Se vio muy afectada por el hecho de que había mucha inestabilidad económica, entonces no tenían suficientes recursos a veces para continuar con sus investigaciones. Entonces puede que pasaran a lapsos de 2 o 3 años en los que no pudieran avanzar con su investigación hasta que la situación se estabilizara un poco. Entonces también es de admirar que realmente todo este tipo de hallazgos se hayan hecho en esa época, siendo una época de un ambiente político tan tenso y una situación económica tan paupérrima, ¿verdad?, que había en Europa. Entonces, pues estamos, digamos, en este momento como a mitad de los 30, más o menos. Y vamos a quedarnos entonces con la idea de que el electrón sube gradas y baja gradas cuando absorbe la energía. Entonces, esto llevó a Bohr a diseñar el primer modelo atómico que explicaba cómo se movían los electrones. Hasta este punto sabíamos que los protones y neutrones estaban en el núcleo, pero nada sabíamos de los electrones. Bohr diseñó este primer modelo que vamos a llamar el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr propone un sistema donde los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo. Es un sistema muy parecido al sistema solar. El núcleo hace las veces de Sol y los planetas serían los electrones que se mueven alrededor de ese núcleo. Entonces, los principales postulados de esta teoría eran que existen unas órbitas determinadas. Entonces, estas órbitas que tenemos aquí dibujadas, tenemos una reflejada con una letra n igual a 1, tenemos una que dice n igual a 2, tenemos una que dice n igual a 3. Estos órbitas van a ser nuestras gradas. Entonces, aquí la grada 1, la grada 2 y la grada 3. Esto explica por qué los electrones no absorben energía como les da la gana, sino que solamente absorben la energía suficiente para poder moverse de una grada a otra. Entonces, tenemos estas órbitas dibujadas alrededor del núcleo. El segundo postulado nos dice que un electrón en una órbita se encuentra en un estado de energía permitido. Entonces, en ese estado el electrón no va a irradiar ningún tipo de energía. ¿Qué significa permitido? Que el electrón se puede mover en esta órbita, o en esta órbita, o en esta órbita. Este espacio de aquí que hay entre la órbita 2 y la órbita 3 está prohibido. No es un espacio permitido. Ahí no van a haber electrones. Solamente en las órbitas 3, 2 y 1. Todo eso, chicos, es según esta teoría, ¿verdad? Y el tercer postulado nos indica que la energía puede ser emitida o puede ser absorbida por un electrón cuando éste cambia de un estado de energía permitido a otro. Entonces, este electrón que tenemos en el nivel 2 puede absorber energía y cuando absorbe energía se puede pasar a un nivel superior, ¿verdad? Es como subir unas gradas. Yo para subir una grada necesito energía. Entonces el electrón
consume energía y se pasa del nivel 2 al nivel 3. Y lo contrario, si el electrón quiere pasar del nivel 3 al nivel 2, lo que va a hacer es liberar energía. Entonces absorbemos energía para pasar a órbitas mayores, liberamos energía para volver a órbitas menores. Esos son los 3 postulados básicos de la teoría de Bohr. Entonces tenemos órbitas, tenemos electrones que absorben energía y se pueden mover de una órbita a otra. Otra manera de representar ese modelo de Bohr es mediante esas líneas que tenemos a la derecha. Cada una de estas líneas representa una órbita. Entonces, un electrón que está en este punto 0 puede absorber energía. Esta escala de la izquierda es energía. Absorbe energía para pasar al nivel 1. Luego para pasar al nivel 2, para pasar al nivel 3 y así sucesivamente. Y cuando ya él no quiere estar en niveles superiores, libera la energía y vuelve a su estado inicial. Este estado de aquí abajo lo llamamos estado basal. Cuando un electrón está en el nivel energético más bajo que puede tener, es un electrón en estado basal. Y cuando consume energía, es un electrón excitado. Entonces ahí tenemos esa diferencia entre electrón basal y electrón excitado. Hey chicos, ¿preguntas acá con el modelo de Bohr? Todo bien, esto es como un sistema solar. Los electrones son planetas alrededor de ese núcleo. Y este fue un modelo revolucionario en su momento. Profe, Fue el lo que no primero en entendí muy bien es explicar lo que hacían los electrones. Sí. Profe, lo que no entendí muy bien es que entonces los electrones, mientras más energía van consumiendo, van yendo como a órbitas mayores. Exacto. Exacto. Van subiendo gradas, se van haciendo, dentro del átomo se van más hacia afuera. Y al liberar energía se vuelven más hacia adentro. Ese es el detalle. Ok. Entonces, ¿más dudas, chicos? Con el modelo de Bohr, ¿estamos bien? Como les decía, este modelo fue el primer modelo cuántico que consideraba el aspecto de la energía cuántica y de la física cuántica. Y era un modelo muy bueno, pero no era un modelo perfecto. Tenía algunos errores que eran bastante problemáticos, sobre todo con el movimiento de los electrones. Entonces, estuvo vigente durante unos cuantos años, unos 5 años, 6 años estuvo en debate. Sin embargo, luego esa perspectiva cambió y nos dimos cuenta que ese modelo de Bohr tiene cosas buenas, pero también tiene algunas cosas erróneas. Uno de los primeros en debatir ese sistema de Bohr fue un físico francés llamado Louis de Broglie. Resulta que de Broglie era un tipo, lo que sería un aristócrata francés, ¿verdad? Es un tipo de mucho dinero. Y él había estudiado física y él tenía tanto dinero que él se le dio la gana montarse un laboratorio de física en su casa y compró equipos de física y él tenía su laboratorio de física en la casa. O sea, es como si nosotros tuviéramos tanta plata como para decir, yo voy a montar mi laboratorio de química en la casa, ahí en el patio, y voy a hacer mis experimentos. Entonces, de Broglie tenía su propio laboratorio, un laboratorio privado en su casa. Él estudiaba la materia y él fue uno de los primeros en hacerse una suposición interesante sobre los electrones. Nosotros hemos venido considerando que la luz es una onda, pero que también es una partícula. Entonces, la luz puede trabajar de las dos formas, como una onda, ya lo vimos, o como una partícula, un fotón. De Broglie se preguntó, si la luz puede hacer eso, ¿por qué los electrones no? Entonces, él fue el primero en describir lo que llamamos ahora el comportamiento ondulatorio de los electrones. Y él hizo una teoría donde él consideraba que los electrones no solamente son partículas, sino que también se pueden comportar como ondas. Y eso abrió una puerta a otro mundo de posibilidades cuando hablábamos de teoría cuántica. Ahora que podemos considerar la materia también como una onda.
Específicamente lo que dice esa teoría ondulatoria es que el comportamiento del electrón se puede relacionar con una longitud de onda y también con una masa y una velocidad. Entonces puede actuar como onda o como... Esto le abrió el portillo a otro químico alemán llamado Werner Heisenberg. Tal vez si han visto Breaking Bad, se les va a hacer familiar ese nombre, Heisenberg. Si no han visto Breaking Bad, se la recomiendo. Excelente serie. Heisenberg era un discípulo de Niels Bohr, del creador del modelo de Bohr. Heisenberg estudió bajo la tutela de Bohr y era uno de los estudiantes más brillantes de Bohr, y fue Heisenberg el que llegó a descartar el modelo de su maestro. Heisenberg hizo algunos estudios donde él trataba de identificar cómo se movía el electrón. Según el modelo de Bohr, debería ser algo muy sencillo, porque el electrón siempre sigue la misma trayectoria. Según Bohr, el electrón siempre se mueve en esa misma órbita y siempre hace la misma trayectoria. Heisenberg lo que encontró fue que era imposible medir la trayectoria de un electrón. Eso no tenía sentido con el modelo de Bohr. Entonces, Heisenberg estableció lo que nosotros llamamos el principio de incertidumbre de Heisenberg, que indica que es imposible medir simultáneamente cuál es la posición y el momento, perdón chicos, lineal de un electrón. El momento lineal es otra manera de decir la velocidad. Entonces, no podemos indicar dónde está exactamente y a qué velocidad se mueve. Algo interesante de ese modelo es que entre más nos acercamos a saber la posición del electrón, más nos alejamos de saber su velocidad y viceversa. Entonces, el principio de incertidumbre se traduce en que realmente nosotros no podemos conocer la posición de un electrón alrededor del núcleo. Y eso es algo que se mantiene hasta ahora. Es imposible, de momento, conocer la ubicación de un electrón dentro del espacio de la nube electrónica. Y basado en este descubrimiento que hizo Heisenberg, que fue el que trajo abajo el modelo de Bohr, vino también otro colega de Heisenberg, alemán, que es el que llamamos el padre de la química cuántica, Erwin Schrödinger. Y Schrödinger fue quien diseñó el modelo que nosotros consideramos ahora correcto del átomo, el modelo cuántico del átomo. Lo que hizo Schrödinger fue que él jugó con los dos factores de Heisenberg y de Broglie. Primero, de Heisenberg tomó el comportamiento de onda del electrón. Entonces él consideró que el electrón, más allá de ser una partícula, realmente se comporta como una onda. Y de Broglie tomó, de Broglie tomó el hecho de que se comporta como onda. Y de Heisenberg tomó el hecho de que no podemos conocer la posición de un electrón. Entonces, lo primero que hizo Schrödinger fue definir que cada electrón se puede comportar como onda. Aquí tenemos varias representaciones de lo que puede hacer un electrón en la nube electrónica. Puede ser una partícula aislada o puede ser una onda que se mueve de diferentes formas, como vemos en la imagen a la derecha. Lo que Schrödinger dijo fue que si un electrón se puede comportar como una onda, entonces es posible describirlo utilizando una ecuación matemática. Y a esa ecuación matemática la llamó función de onda. Entonces, una función de onda lo que hace es describirnos el movimiento que tiene un electrón en forma de onda. Y al final, todo el principio cuántico de Schrödinger lo que nos dice es que si nosotros no podemos saber exactamente dónde está el electrón, podemos aproximarlo utilizando probabilidad. Tal vez no seamos capaces de definir exactamente dónde va a estar el electrón, pero podemos utilizar la estadística, la probabilidad, y podemos identificar un espacio donde es muy posible que esté el electrón. Entonces, el modelo cuántico de Schrödinger se vería realmente como lo que tenemos a la derecha. Ahí en la derecha, todos esos puntos son diferentes posiciones probables en las que podemos encontrar a un electrón. Y realmente el modelo cuántico de Schrödinger se parece mucho al de Bohr. Mantiene o conserva ese concepto de las órbitas,
solo que ya el electrón no se va a mover encima de la órbita con una misma trayectoria, sino que se va a mover dentro del espacio que forma esa órbita. Entonces, lo que identificamos ahora, o lo que vamos a considerar es que esa nube tenemos a nuestro núcleo y tenemos alrededor ciertos niveles. Igual le podemos poner nombre a estos niveles. Esto puede ser n igual a 1, esto puede ser n igual a 2 y esto va a ser n igual a 3. Entonces ya el electrón no se mueve encima de la órbita, sino que se mueve dentro del espacio que delimita esa órbita, entre comillas. Entonces aquí tenemos al electrón y nosotros podemos calcular, no la posición exacta, pero podemos calcular cuál es la probabilidad de que el electrón esté en este espacio, o que esté en este espacio, o que esté en este otro espacio, y así sucesivamente. Entonces, todo el modelo de Schrödinger se basa en esta palabra, probabilidad. ¿Dónde es más probable que nosotros encontremos a un electrón? Y a partir de ahora, lo que vamos a ver en las siguientes clases es eso. Vamos a definir con una ecuación, una función de onda, cuál es el espacio en el que puede habitar un electrón. Y a partir de eso los vamos a ir ubicando poco a poco a lo largo de esta nube electrónica. Esta es una de las limitantes todavía que tiene el modelo cuántico, que nosotros podemos medir solamente la probabilidad, no podemos acercarnos a saber dónde está el electrón. Nuestros conocimientos de física cuántica, de química cuántica y en general de matemática no nos permiten todavía medir con exactitud la posición de un electrón. Se teoriza que a futuro puede que nosotros lleguemos a resolver esa ecuación que todavía no se ha descifrado en términos de cómo se comporta exactamente el electrón. Así que entonces lo que nos queda de momento es usar probabilidades para poder acercar los electrones a su posición. De acuerdo, chicos, y creo que por aquí vamos a cerrar el día de hoy. No sé si tienen más preguntas sobre esta última parte del modelo cuántico, algo que no les haya quedado claro, o si estamos bien con la idea de las probabilidades. ¿Todo en orden? Sí, profe. Okay. Todo en orden. Perfecto, chicos. Entonces, vamos a seguir trabajando un poco con este aspecto de probabilidades en la siguiente clase. Y ahí vamos a seguir hablando de aspectos cuánticos. Sí. Perdón por molestarlo con esto. ¿Ese tema en qué parte está en Chang? En el Chang, eso es capítulo, vamos a ver. El capítulo 5 es capítulo de gases. Eso no lo vamos a ver en el curso. Entonces nos saltamos directamente al capítulo, el capítulo 6 es termodinámica. Eso lo vamos a ver después. Nos vamos al capítulo 7, me parece. Sí, profesor, el 7. Capítulo 7, teoría cuántica de estructura electrónica. Sí, capítulo 7. Y ahí van a encontrar un poco de teoría. Al principio es un poco cansado, ¿verdad? Porque es básicamente la historia que yo les estoy contando. Realmente a veces los libros de química, pues esa historia realmente son un poco más aburrida de lo que es. Realmente a mí me parece una historia bastante entretenida. Entonces traten de no aburrirse demasiado con ahí algunos aspectos. Si quieren, yo después les termino de contar todos los chismes de los pleitos que habían entre Einstein y Schrödinger, que se mandaban cartas, se mandaban la madre, se hacían de todo. Y ahí lo hacemos un poco más entretenido. Y la próxima clase empezamos entonces con un poco ya de mecánica cuántica y de números cuánticos. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, sí. Muchas gracias, profe. Sí, gracias. Bueno, listo, chicos, profe, nos vemos entonces. Profe, Sí. Os digo que el viernes subía el examen, las preguntas para ver cuál uno tuvo malas. El viernes, sí, exacto. Y
Y entonces, ¿y cuándo sería para hacer el reclamo? Ok. Vamos a ver.